El Quiebre desde Adentro Podcast. Todo lo que pasó y el por qué desapareció en primera persona. Conduce Gustavo Gaitán. Nos visita Ricardo Obligado. El Quiebre desde Adentro Podcast. Hoy en este capítulo del podcast, conmemorando los 40 años del Instituto Mariano Moreno, nos situamos aquí para hablarles de un gran tema que quedó allá en el olvido. Estamos hablando del exitoso diario denominado Los Principios. Aquí nos vamos a centrar en lo que fue el lamentable declive que dio como fin el cierre definitivo de ese mismo. Para ponerlos en contextos a aquellos que no conocen bien la historia, les comento que Los Principios fue un diario fundado el 22 de abril de 1894. En su momento era el que contaba con mayor popularidad y éxito hasta la llegada del grandioso periódico La Voz del Interior, fundado en 1904 por Silvestre Rafael Remonda y Juan Dionisio Naso, en donde plantó como competencia directa a Los Principios. A este se lo denominaba como diario único, debido a que tenía una ideología de clericalismo, es decir, era religioso, y esto hacía pensar a los cordobeses que era un diario de curas. La dura decadencia terminó sentenciando un cierre el 28 de junio de 1982. Aquí es donde nos vamos a centrar, pero con la característica de que tenemos como invitado a una persona que trabajó y vio el final desde adentro, que vivió en primera persona. Habló con nosotros Ricardo Obligado, quien ofició en la última etapa de estos diarios como colaborador en administración. Vio como poco a poco todo se iba de las manos, no conseguían plantar una organización y el cierre definitivo se daba por concretado. Ahora la palabra de Ricardo, quien analizó aquella época en la que trabajó para el diario. Mira, yo te voy a hacer un reconto de todo lo de mi vida y en los principios. Un diario excelente, lo que sí, con gente que tenía, digamos, la parte administrativa, tenía un desastre, muy mal organizado todo. Cuando yo entro por primera vez, entro como cobrador, yo tenía 20 años, entro como cobrador y, bueno, me dice, le vamos a dar el 20% de cada documento. Contento, feliz. Y resulta ser que cuando veo los documentos, cada documento había vencido 2 años atrás. Lo habían metido en un cajón y lo habían dejado ahí. Eran todos documentos de distintas publicidades que se hacían y los agentes publicitarios que tenía el diario las vendían y cobraban unas comisiones enormes y resulta que el que perdía el diario. O sea, todo lo que se perdió el diario en todas sus etapas fue mala administración, muy mala administración. Por eso después también el asunto de los avisos oficiales, que era otra cosa que sostenía al diario, se fue poco a poco diluyendo porque el diario fue perdiendo su capacidad de lectores. El papel prensa, el papel que se edita era muy caro y aparte también el plomo, todas las cosas, porque en esa época se hacía placas y que se imprimían directamente sobre el papel. O sea que había tinta, había plomo, había un montón de cosas, muchos empleados. Excelente periodista de primera, pero no tenían una, como decirte, una opinión propia, sino era solamente publicaban lo que Telan le mandaba. Había un linotipo que recibía todos los mensajes de Telan y bueno, se reproducía. En la parte periodística tenía muy buenos redactores, excelente gente, pero bueno, son esas etapas que se van cubriendo el Festival del Folclore de Cosquín, también fue muy promocionado por Los Principios, tenía un tipo de lectores muy sucinto, porque resulta que La Voz del Interior empezó poco a poco a tener una ideología propia y bueno, hubo tiempos de cambio.
Acordate que estoy hablando del año 69, época del Cordobazo, años 70, que fue todo el Montonero y toda la debacle que pasó en el país, ¿no? Ahí nos contó cómo fue su llegada, lo primero que observó sobre el momento en el que pasaba el diario, opinó sobre sus compañeros, habló sobre la falta de una ideología y de cómo bajaban en limpio todo lo que mandaba la agencia Telam para que publicaran e informaran a sus lectores. Remarcó las distintas épocas por las que pasó el diario, la complicación que éstas traían y cómo poco a poco la voz del interior le fue sacando el lugar en la sociedad, en base a que éste traía una ideología y opinión propia que sobrepasaba para lograr atraer mucho más la atención de sus lectores. ¿Quién era el director en el momento que llegaste y cómo manejaba económicamente el diario? El diario era de los Norres Martínez, que fue rector de la universidad, una gente muy encumbrada en la sociedad cordobesa. El diario tenía un consorcio, digamos así, tenía gente que tenía acciones, accionistas, pero la mayoría la tenían los Norres Martínez. La verdad que fue un poco abandonado el diario, no hubo un cambio, no hubo una nueva política, digamos, de estar al día, de integrarse. Tenía, como te decía, muy buenos periodistas, a veces conversábamos, el diario tenía atrás un barcito y siempre conversábamos con los distintos, el jefe de redacción, por ejemplo, un excelente hombre, él era de ideología peronista, fíjate vos, pero bueno, pero se cuidaba por su trabajo, sus cosas, de hacer comentarios, digamos, en el diario, pero hacíamos conversaciones entre nosotros que eran muy productivas para mí, que yo era muy joven, he aprendido muchas cosas, pero bueno, son las vicisitudes que pasan, ya te digo, muy mala administración, muy mala. Y poco interés de los accionistas que tenían, no, la verdad que la curia no sé hasta qué punto intervino, pudo haber tenido acciones también. Contó bien de adentro cómo era la convivencia y los ideales que cada uno de sus colegas dejaban en claro luego de la jornada laboral en aquellas charlas en el barcito ubicado atrás del edificio. ¿El diario cubría también la parte deportiva? Muy completo en la parte deportiva, en esa parte local, digamos, de lo que era Córdoba, tenía de rugby, de básquet, de todo. Y aparte tuvo un suplemento anual que era una maravilla, una cosa hermosa. No me acuerdo si hasta el año 68, 69, creo que fue el último año que se publicó el anuario. Realmente una maravilla de diario, una maravilla en cuanto a lo que era digamos, el tipo de páginas que tenía, el tipo de papel. Vos leías el diario Córdoba, por ejemplo, y la tinta se te iba todo en las manos. Es muy interesante escuchar lo importante que era para el diario el denominado suplemento anual y cómo resaltaba su buena calidad por sobre otros del momento en cuanto a hoja y tinta empleada. Por último, ¿era predecible el cierre del diario? ¿Cuál fue el principal motivo? Sí, yo te diría que sí, en la parte administrativa y muy mala, porque por ejemplo las agencias publicitarias hacían lo que querían, pagaban cuando querían. Resulta que había agencias de Buenos Aires, de Córdoba, de todos lados, que también publicaban avisos en el diario. Bueno, cuando vos le mandabas la factura de cobro, te mandaban el cheque con otra firma, o que en vez de dos firmas tenía una sola firma. Ay, discúlpame, te volvían a hacer, pasaban 2 meses, 3 meses, hasta que reclamaban de nuevo el cheque. Y bueno, todo fue una serie de cosas. La agencia de publicidad, ya te digo, muy mal aprovechaban, ya te digo, esa parte débil del diario. Por eso me pusieron justamente a mí a cargo de todo eso y ahí empecé a ver muchísimas falencias.
Después ya entré como efectivo al diario, ¿no? En el año fin del 69. Y me hice cargo de avisos oficiales, de todos los avisos, pero bueno, era muy difícil ya con el desastre que se había producido. Aquí Ricardo dejó más que claro el motivo principal del cierre y cómo fue su vivencia en primera persona. Doy por finalizado este capítulo donde contamos con la gran ayuda de nuestro invitado especial, el camino hacia el duro cierre del diario Los Principios. ¿Cómo? En primera persona. Muchas gracias Ricardo Obligado por su predisposición y brindándonos de su experiencia. Esto fue el Quiebre desde Adentro podcast.